Dos de las mejores canteras de toda Europa se enfrentan por demostrar quién es el mejor club de la región. La Real Sociedad te hace sentir como en casa, da igual que seas vasco, que seas islandés, que seas noruego. ¿Quién es el mayor representante de Euskal Herria? El Athletic presume de una filosofía única. La Real es una forma de ser y de hacer, pero esa rivalidad queda en el campo. Aquí fuera, este partido es una fiesta. ¿Cómo dos clubes tan diferentes pueden llevarse tan bien? ¿Me podrías decir una virtud del Athletic? Mi novio. Y yo las mujeres del Athletic. El derbi vasco es uno de los partidos más emblemáticos del fútbol español. Y no es que los 3 puntos sean muy importantes, que bueno, también, sino porque ambas aficiones aprovechan para celebrar la identidad que tanto caracteriza a esta región. Paisajes naturales, deportes centenarios, gastronomía excelente o un idioma que data de 15.000 años de antigüedad. De hecho, es un pueblo que va más allá de sus fronteras, de su comunidad autónoma. El País Vasco acoge todos los territorios que comparten la misma cultura. Vamos con un poco de geografía. Oficialmente, Euskadi está formado por 3 provincias: Guipúzcoa, donde aparece San Sebastián y la Real Sociedad; Vizcaya, hogar de Bilbao y por lo tanto del Athletic Club; y Álava, donde por ejemplo encontramos al Deportivo Alavés. Pero si sumamos toda la región de Euskal Herria, se suman las llamadas provincias culturales. Se añade Navarra y una pequeña parte del sur de Francia. Es importante tener claro este mapa para entender la filosofía que define al Athletic Club. Junto a Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, es el único club que no ha descendido nunca a segunda división. Fue el primer ganador de Copa del Rey en toda la historia, acumulando hasta el día de hoy un total de 24 títulos. El cuarto con más títulos de liga, sumando 8 campeonatos nacionales. Y es que son 36 trofeos los que acumula una de las mayores entidades de nuestra liga, por su historia y por supuesto también por su afición. En el mismo centro de la ciudad de Bilbao nos topamos con su estadio, la Catedral del Fútbol Español. En 1913, justo aquí, se construyó el antiguo San Mamés, un estadio recordado por sus noches mágicas, un ambiente único entre aficionados y futbolistas, y 100 años después, en la misma ubicación, el Athletic se renovaría con esta barbaridad, el nuevo San Mamés, con capacidad para 53.000 fans, 5 estrellas UEFA y premiado en 2015 como el mejor edificio deportivo de todo el planeta. Por mucho que sea más amplio, más moderno, su ambiente sigue siendo una pesadilla para los rivales. La Real Sociedad es lo que es gracias a su gente, gracias a su filosofía, gracias a San Sebastián y gracias a toda la gente que está detrás apoyando y que hace que sea un club único, independientemente de que no tenga solo jugadores de la zona. Si alguien puede hacerle frente, ese es su eterno rival, la Real Sociedad. Ambos equipos son miembros fundadores de la Liga Española de Fútbol, por lo que quiere decir que llevan enfrentándose desde la inauguración de la Liga, desde su primera temporada en 1929. Algunos dicen que no es un derbi, que no pertenecen a la misma ciudad. Sin embargo, otros defienden que este partido tiene una vinculación tan grande que merece ser apodado como derbi. De lo que no hay dudas es que este Athletic Club Real Sociedad es uno de los clásicos de nuestro fútbol. Campeona de Liga, 3 Copas del Rey y sobre todo un gran crecimiento en los últimos años. Ya son 5 temporadas consecutivas de la Real jugando competición europea y en gran parte es culpa de un hombre, Imanol Alguacil. Hay muchísimas quejas sobre el rendimiento, gente pidiendo la cabeza de Imanol Alguacil. Antes lo normal era esto, o sea, lo normal era estar décimos primeros, décimos segundos, algún mal año pelear por abajo. Lo que ha pasado en los últimos años no es lo normal. Imanol no es solo un gran entrenador, sino también un gran representante del club. Ha sido aficionado, canterano, jugador, entrenador de categorías inferiores, hasta llegar a dirigir el primer equipo. Para mí Imanol es la Real, es el mejor entrenador que podemos tener aquí y vaya como vaya todo, espero que siga muchos años más. Siente los colores como un Churiurdin, sabe lo que es defender el escudo sobre el campo y conoce Zubieta mejor que nadie. Estos dos clubes no solo comparten región, cultura o historia, sino que hay algo más que les une entre ellos y diferencia del resto. La base de todos los éxitos que han ido cosechando a lo largo de estos años resulta en la cantera. Bienvenidos a Lezama, el centro de formación responsable de mantener la entidad en la élite. Lezama instaura una idea, una filosofía, una pasión por vestir de rojiblanco que una vez llegas es imposible marcharse. El sueño de cualquier niño que nace en Vizcaya, sin ninguna duda, es jugar en el Athletic. Futbolistas de tanto nivel como Unai Simón o Jan Sanzet o Iñaki Williams deciden quedarse para representar a su tierra, a su gente, a su familia. Por otro lado, Zubieta es el centro responsable de formar a 15 de los 25 jugadores que forman la plantilla de la Real Sociedad. Los mejores canteranos de cada generación se juntan en el primer equipo para poder competir tanto a nivel nacional como europeo. Una Levín juega como juega 4-3-3
porque el primer equipo ha jugado 4-3-3 muchos años y en el primer equipo se ve como un chaval del C puede subir y ser titular cualquier día, y eso hace que un niño de 12, 13, 14 años tenga fe en que si hace bien su trabajo, juega bien al fútbol, puede acabar siendo un jugador titular de la Real Sociedad. No se ve como algo imposible. Ya seas del equipo que seas, estoy seguro que has tenido o tienes relación con la cantera de la Real. Antoine Griezmann, líder del Atlético de Madrid, campeón del mundo, formado en Zubieta. Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, equipo campeón de Bundesliga, formado en Zubieta. Txiki Begiristain, director de fútbol en el Manchester City y actual campeón de Premier, formado en Zubieta. Se ha habilitado una zona en Zubieta para que los chavales puedan estudiar y hay una hora de estudio obligatoria a la semana para que siempre forme parte de la rutina de los jugadores el ser buen estudiante. Da igual que seas una superestrella, da igual que cobres mucho dinero, da igual que tengas 7 cifras en el banco, lo que importa es que seas una buena persona y que sepas que el fútbol te ha elegido a ti para que seas bueno, pero que hay mucho más allá de eso, y eso la Real lo representa. Pero si hay algo que diferencia a estos equipos, que desata las comparaciones y multiplica su rivalidad, eso es la filosofía. El Athletic es conocido mundialmente por seguir un modelo muy particular. No es ninguna ley, no es ninguna norma, no está escrito en ninguna parte, sino que consiste en una idea que ha sido transmitida de generación en generación. Según palabras del propio club, para jugar en el Athletic debes cumplir uno de estos 3 requisitos: nacer en Euskal Herria, pasar por la cantera o formarte en alguno de los clubes que pertenecen a la región. De hecho, en sus primeros años no era ninguna filosofía, al contrario, más de la mitad de sus futbolistas eran anglosajones. Pero a medida que iban pasando los años y con la llegada de la guerra civil, cada vez habían más dificultades para emigrar y cada vez menos presupuesto para fichar a nadie. Hasta que en 1958 surge un punto de inflexión. Formado por jugadores de su misma región, de Vizcaya, sale campeón de Copa del Rey ante el Real Madrid de Di Stéfano y en el Santiago Bernabéu. Enrique Guzmán, presidente del club por aquel entonces, deja unas declaraciones para la historia. Con 11 aldeanos les hemos pasado por la piedra. Desde entonces el Athletic ha ganado títulos de Liga, Copa del Rey, sobrevivido en Primera División, siempre con sus 11 aldeanos. Lo que hace especial a la Real Sociedad son muchísimas cosas, pero para mí se resume en una, que es que vengas de donde vengas, seas de donde seas, la Real Sociedad te hace sentir como en casa, da igual que seas vasco, que seas islandés, que seas noruego. La Real ha apostado siempre por el talento local, por futbolistas desarrollados en el País Vasco. Pero, en cambio, podemos decir que su filosofía ha sido más laxa. En el verano de 1988, jugadores clave como Begiristain o Vaquero abandonan el club para fichar por el Fútbol Club Barcelona. Los equipos más poderosos del fútbol español arrebataban una generación campeona del Rey. Es entonces cuando el club replantea su filosofía. Necesitaba fichar para seguir compitiendo. La ciudad de San Sebastián acoge a futbolistas extranjeros para explotar su mejor versión. Nosotros hemos pasado ya por la parte de abajo, nosotros hemos estado en segunda división, el club ha estado a punto de desaparecer, hemos tenido muchos problemas. Por eso sabemos lo que cuesta el volver a crecer y el volver a empezar, y valoramos todo tanto. Alexander Isak, Carlos Vela, Martín Odegaard, Take Kubo... Son muchos los futbolistas que no encontraban su sitio, no terminaban de rendir y al llegar aquí juegan como en casa. Este es el primero de los muchos derbis que me gustaría ver en el canal, pero para estrenar la serie quería empezar con el derbi vasco. Quería compartir con todos vosotros una experiencia tan bonita como esta. Son las 11 de la mañana y el partido se juega a las 9 de la noche. Pero durante todo el día miles de aficionados se irán sumando poco a poco a esta calle, Licenciado Poza. Este es el punto de encuentro para disfrutar la previa juntos, para celebrar su cultura, su tradición, su origen. Ojo que rivalidad existe, ambos equipos quieren ganar, pero es una rivalidad sana. Si esperabas odio, violencia y hostilidad, lo siento, te has equivocado de vídeo. Pero si decides quedarte, te prometo que vas a disfrutar del mejor ambiente en el mundo del fútbol. Eso sí, a cambio, te agradecería que dejases un like y te suscribas. ¿Cómo puede ser que más del 90% no estén suscritos? Os voy a dar buenos motivos para que os suméis a la comunidad. ¿Cómo es que cada uno sois de un equipo distinto? Bueno, somos guipuzcoanos los dos, tú del Atleti y de siempre. Y yo también de siempre, por mi hermano, que me inculcó desde muy pequeña, y siempre de la Real. Somos de Donosti, mi padre pues es de la Real y siempre me ha inculcado esos valores, y bueno, yo encantada y muy Real Zale y a muerte. Yo soy de Donosti también, yo la verdad por llevarle la contraria a mi padre. Yo soy de Bilbao Y yo de Donosti. y él de Donosti. ¿Y sois pareja?
Sí. Cada una es de un sitio y pues al final te llama a tu tierra. Son las 7 de la tarde, el licenciado Pozas ha llenado de un montón de aficionados de ambos equipos y voy a intentar acercaros lo máximo posible el ambientazo que se vive en las horas previas. Acompañadme a la fiesta del derbi vasco. Somos dos equipos de canteras, los dos grandes del País Vasco. Más que diferencia es más unión entre los dos, buen rollo, toda esta gente que está aquí tomando algo y es como un día muy especial para todos. En común yo creo que somos una afición que nos llevamos muy bien, a pesar de todo nos llevamos muy bien. Yo creo que es porque es algo de tradición, familiar, sentimiento, un poco más así. Pues porque puedes venir tranquilamente a pasar un buen rato sin que tengas problemas y tanto antes como después es muy divertido. Hay un hermanamiento, o sea, aquí se puede ver en el ambiente que hay gente de la Real, gente del Athletic y todo muy sano y muy a gusto. Euskadi es muy pequeño, entonces quieras que no tenemos que convivir sí o sí. No hay más que ver el ambiente, es una comunidad unida. Tanto aquí como en Donosti siempre hay ambientazo. Aquí las aficiones al final tenemos pique, pero es más sano y se lleva de otra manera y se disfruta. Mucho. Desde esta calle se podía ver un escudo gigante del Athletic en el antiguo San Mamés. Con el nuevo estadio se renovó por una pantalla LED gigante donde también se proyecta el escudo, pero evidentemente también se utiliza para publicidad, otros contenidos, en fin, cosas del fútbol moderno. ¿Cómo se lleva eso de convivir con dos aficiones distintas? A ratos, ¿eh? Si es un chinche como Elman, si yo lo llevo muy bien. Sí que es verdad que venimos justo de familias muy futboleras, cada uno de lo nuestro, entonces días como hoy sí que hay un poquito de pique. Difícil. Bien, como hoy va a ganar el Athletic, bien. No, eso no. A veces hay momentos un poco tensos, ¿no? Pero muy sano todo, aunque yo me pico más que él, muy sano todo y muy bien. Jornada 14 de Liga, 2.700 láminas que recubren San Mamés ya iluminadas y nosotros estamos a punto de disfrutar uno de los clásicos del fútbol español más igualados de los últimos tiempos. Pero un momento, 2.000 likes y vemos el partido de vuelta en el Real Arena. Vamos para adentro. ¿Podéis decir algo bueno del otro equipo? ¿Seríais capaces de decir una virtud de la Real sí. y del Athletic? El blanco. Hostia, está complicado, ¡hija puta, tú! Me gusta el campo, que es bien bonito. Y de la Real porque son muy majos y que Donosti es una ciudad muy bonita. ¿Me podrías decir una virtud del Athletic? Mi novio. Y yo las mujeres del Athletic. Que este es un derbi diferente se puede comprobar con tan solo mirar a las gradas. Los aficionados de la Real pueden ocupar cualquier puesto de San Mamés sin ningún problema. No verás ningún incidente, ningún altercado. Pueden convivir ambas aficiones perfectamente. El nuevo San Mamés presenta un lleno absoluto de su capacidad para 53.000 personas. Los mosaicos ya están preparados en cada uno de los asientos y toca vivir un himno a la altura del primer derbi del canal. Gracias por acompañarnos. Disfrutad de esta maravilla. Dicen que este es el mejor derbi del mundo. Yo no lo sé, eso me lo tendréis que responder vosotros en comentarios. Lo que sí os puedo asegurar es que el amor no entiende de colores. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Nos vemos en el próximo destino.